cómo soportar las presiones como hijos de Dios. Y vamos a basar la enseñanza en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Dice la palabra del Señor. Léala conmigo. Es cortica, es un solo verso. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El que está hablando aquí es nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Estas palabras de nuestro Señor, allí cortico que es el verso, pero nos muestra tres verdades espirituales en ese verso tan corto que nos dice el Señor Jesús. La primera verdad es que en Cristo tenemos paz. Esa es la primera verdad. La segunda verdad es que en Cristo tenemos victoria, porque Él dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido, nosotros en Cristo nos hacemos también poseedores de esa victoria a través de Jesucristo. O sea que en Cristo somos o tenemos victoria. Pero también dice una verdad que aunque no nos gusta, es una verdad espiritual que Jesús está diciendo ahí. Jesús está diciendo que en este mundo tendremos aflicción. Esa es la otra verdad. Que en este mundo tendremos aflicción. Ahora, esa palabra aflicción, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. ¿Sí? Ese Evangelio de Juan está escrito en griego. Y esa palabra griega, la palabra griega utilizada para aflicción es la palabra dlixis. Dlixis. Y esa palabra literalmente significa presión. Presión. Entonces, el Señor está diciendo, en el mundo tendréis presiones. Tendréis presión. Eso es lo que está diciendo. La traducción que hicieron fue aflicción. Pero esa palabra significa presión. Presión. Y todos sabemos, desde que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, que desde que el mismo momento en que Cristo entró a nuestra vida, desde ese mismo momento, nosotros como hijos de Dios estamos viviendo y seguiremos viviendo presiones en la vida, ¿cierto? Desde el mismo momento en que aceptamos a Jesús. Y mire, ¿presiones de dónde? Dirá, vivimos una vida bajo muchas presiones. La presión del mundo, para que dejemos de ser cristianos y hagamos las cosas que hace el mundo, ¿cierto? Porque nosotros cuando aceptamos a Jesús dejamos de ser, inmediatamente nos declaramos enemigos del mundo, ya no queremos vivir esa vida del mundo. Pero ¿qué está haciendo el mundo? El mundo está usando un montón de estrategias para que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, nos volvamos mundanos. Y tenemos esa presión constante en nuestra vida. Pero también tenemos la presión de los problemas y las cargas de la vida. Que esa presión de los problemas y las cargas no solamente la llevamos nosotros los cristianos. También el que no tiene a Cristo tiene problemas y lleva cargas, ¿cierto? Esa en particular la llevamos mutuo, pero la de la mundanalidad no. Esa nos toca nada más a nosotros los cristianos, porque el que no tiene a Cristo vive en el mundo y ama las cosas del mundo. Ahora, las otras cosas que nos llevan a vivir bajo presión son las personas, o más bien otro ítem, son las personas con las que nos relacionamos, ¿cierto? Que a veces vivimos bajo presión con ellos. Por ejemplo, la familia, cuando nos ataca por creer en Jesucristo. La familia, los vecinos, los amigos, que decimos que son nuestros amigos, pero nos presionan, ¿verdad? Por vivir en una vida que agrada al Señor. Los compañeros del trabajo, ¿cierto? Hay una presión porque unos no son creyentes y quieren que nosotros seamos como ellos, o otros son creyentes de otras cosas y quieren que creamos como ellos, y no están centrados en la fe del Evangelio. Entonces siempre tenemos presiones, aún personas desconocidas a veces nos presionan en la vida por seguir a Jesucristo. Pero también tenemos otras cosas en las cuales vivimos bajo presión. Por ejemplo, las presiones internas, que son por nuestras propias debilidades, porque no queremos caer, no queremos desagradar a Dios en la debilidad que tenemos. Y tenemos esa presión y le decimos, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Para no caer en nuestras debilidades. Y tenemos esa presión. Esa es una presión interna. Pero también tenemos presiones externas, que es Satanás como enemigo nuestro, que nos quiere poner tentaciones
para que caigamos y deshonremos al Señor o desobedezcamos al Señor. Entonces, nosotros desde que conocimos a Cristo, inmediatamente empezamos a vivir una vida bajo presión y se cumple lo que el Señor dice: en este mundo tendrán aflicción, o sea, en este mundo tendrán presiones. Ahora, el texto lo deja claro, ¿no? En este mundo tendremos presiones, pero ¿a quién no le gustaría mejor que el texto mejor dijera: desde que conocimos a Jesús, desde ese momento usted nunca más va a sufrir ninguna aflicción? ¿Cierto? A muchos nos gustaría que dijera eso. Desde que conocimos a Cristo, usted nunca más va a vivir bajo presión. Pero resulta que no dice eso. Dice todo lo contrario. Jesús fue claro con nosotros. Él lo dejó abierto para todos. Entiendan. Él está contando allí a los discípulos y entiendan, queridos discípulos, que en mí está la paz, en mí está la victoria. Pero tengan claro una cosa: mientras vivan en este mundo, van a vivir bajo diferentes presiones. ¿Cierto? Él lo deja claro, porque a veces no queremos entender a quién seguimos. Pero Jesús lo deja claro allí. ¿Cuántos no quisieran que dijera que apenas conocemos a Cristo, pare de sufrir, como una de las sectas que están por ahí? Pare de sufrir. Oye, qué embuste tan grande. Si desde que conocemos a Cristo vamos a seguir bajo presiones. Pero él dice: pare de sufrir, no sufra más, conozca a Jesús. Y resulta que entran a la secta, después de la secta, que se meten allí, se dan cuenta que igual el sufrimiento sigue. Pero la paz viene del Señor, y como es una secta no la encuentran allí, porque la paz está en Cristo. Entonces, ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios permite que sus hijos vivamos bajo presión? ¿O por qué Jesús estableció que mientras estemos en el mundo tenemos que vivir bajo presión? ¿Por qué? ¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿O por qué Dios lo creó de esa manera? Porque eso, antes de que Cristo viniera, ya los que creían en Dios ya vivían bajo presión. Entonces, ¿por qué Dios lo estableció así? ¿Por qué? Bien, les leo una frase que dice: nunca conocerás a Dios y a ti mismo. Dice: nunca conocerás a Dios y a ti mismo verdaderamente hasta que estéis bajo mucha presión. Nunca conoceréis a ti mismo cuando estés bajo mucha presión. Y nunca conocerás a Dios verdaderamente hasta que estés bajo mucha presión. Porque es bajo la presión donde nosotros verdaderamente conocemos al Señor y conocemos quiénes somos nosotros, cómo nos comportamos, cómo actuamos cuando estamos bajo esa presión. Ahora, respondiendo a la pregunta: ¿por qué Dios permite que sus hijos vivamos bajo presión? ¿Por qué? Miren, tenemos que entender algo bien importante. Hay dos cosas o áreas de nuestra vida que se van a fortalecer, solamente se fortalecen, se ponen fuertes cuando vivimos bajo presión, cuando somos sometidos a una gran presión o cuando tenemos que enfrentar aflicciones y dificultades. Esas dos áreas de nuestra vida solamente crecen en esos momentos. Puede que mientras no sucedan esas cosas crezcan un poquito, pero van a crecer verdaderamente cuando estamos sometidos a dificultades, a presiones y aflicciones. ¿Cuáles son esas áreas de nuestra vida? Nuestro carácter y nuestra fe. Así de simple. Nosotros crecemos en nuestro carácter, en saber cómo tenemos que reaccionar frente a las diferentes dificultades de la vida, en la medida en que enfrentamos las dificultades o las presiones de la vida. Así de simple. Y sabemos si somos verdaderamente creyentes en Dios cuando, en la medida que se presenten dificultades y cuestiones difíciles o presiones de la vida, mantenemos la fe. Esa es. Entonces, esas dos áreas de nuestra vida van a crecer es bajo presión. Por eso necesariamente tenemos que entender que en muchos momentos Dios permitirá que vivamos bajo ciertas presiones. ¿Vamos entendiendo? Decimos amén. Amén, eso. En la naturaleza, uno de los materiales más resistentes que existe es el titanio. ¿Sí sabía? El titanio. El titanio es usado hoy en día en la industria aeroespacial porque resiste
allá las grandes presiones que se dan fuera de la órbita terrestre. Y es usado también en la fabricación de armas, el titanio. Y tiene muchas otras utilidades. Y es utilizado en gran manera por dos características: su dureza y resistencia. Esas dos razones. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque tenemos que responder otra pregunta. ¿Cómo supieron, cómo los científicos se dieron cuenta que el titanio era tan resistente? ¿Cómo? Hombre, tuvieron que someterlos a muy altas y muy bajas temperaturas, pero también tuvieron que someterlo a muy grandes presiones para saber qué tan resistente o qué tan duro era. Entonces, teniendo en cuenta este panorama de lo que hicieron con el titanio para conocer su resistencia y su dureza, podemos responder estas preguntas que voy a hacer a continuación. ¿Cómo podemos saber qué tan fuerte y qué tan sólida es nuestra fe? ¿Cómo podemos saber eso? ¿O cómo podemos saber qué tan real es nuestra confianza en Dios? ¿O cómo podemos saber qué tan verdadero es el amor que tenemos por Dios? Bien, las tres preguntas se responden con la misma respuesta. Para conocer qué tan fuerte y sólida es nuestra fe, qué tan real es nuestra confianza en Dios y qué tan grande es ese amor que tenemos por Dios, se responde que tenemos que ser sometidos a grandes presiones al igual que el titanio. Cuando somos sometidos a presión, ahí es donde conocemos que tanto confiamos, que tanto amamos y que tanta fe tenemos en el Señor. Ahora, el Señor Jesucristo lo dejó claro. Mientras estemos en este mundo, mientras caminemos en este mundo, vamos a ser sometidos a presiones. Presiones para que abandonemos el camino del Señor, presiones para hacer el pecado, presiones para escoger el camino equivocado, presiones para tomar decisiones que no agradan a Dios, presiones y presiones constantemente, mientras caminemos en esta vida. Entonces, la pregunta y el tema de hoy, haciendo toda esta introducción, es ¿cómo podemos soportar esas presiones como hijos de Dios? ¿Cómo? ¿Cuál es la estrategia para soportar toda esa cantidad de cosas que quieren hacer que nosotros como hijos de Dios dejemos de actuar como hijos de Dios? ¿Sí? Entonces, primera respuesta, ¿cómo podemos soportar esas presiones como hijos de Dios? Primero, lo primero es lo primero, y tenemos que fortalecernos en el poder de Dios todos los días. Escúchelo bien. Tenemos que fortalecernos en el poder de Dios todos los días. Todos los días. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, verso 10. Dice así la palabra del Señor, léalo conmigo por favor. Dice, por lo demás, hermanos míos. ¿Qué dice? Ese pedacito léalo conmigo. Por lo demás, hermanos míos. ¿Qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, tenemos que llenarnos de la fortaleza que viene de Dios. Tenemos que llenarnos del poder y la fuerza que vienen de Dios para poder soportar las presiones de la vida, para poder soportar todas esas presiones que ya hemos hablado, que de una u otra forma vamos a vivir. Ahora, si todos los días, porque todos los días tenemos que soportar diferentes presiones, si todos los días tenemos que soportar presiones de la vida, entonces todos los días tenemos que fortalecernos en el poder de Dios para poder soportar. Todos los días. Entonces, para fortalecernos todos los días, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los hábitos cristianos para ser un cristiano fuerte? Hombre, primera cosa que tenemos que hacer es pasar tiempo en su palabra. La palabra de Dios fortalece nuestra vida. La palabra de Dios fortalece nuestra vida. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos minutos le dedica usted a la lectura y meditación de la palabra de Dios? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora. Mínimo media hora. Vamos a hacernos ese reto todos aquí. Esta semana, mínimo media hora en la palabra de Dios. Cójale tiempo con cronómetro. Empecé a las 5, termino a las 5:30. Ese es mi tiempo de lectura, así que no me interrumpo. Voy a leer la palabra de Dios. Voy a meditar en ella. Media hora. Pero muchas personas leen 2, 3 cositas y ya.
La palabra de Dios, para estar fortalecidos hay que leer, sacar un tiempo y ser buenos lectores. Vamos a hacernos la tarea. Media hora de lectura todos los días. Media hora. Ahora, oye, está lloviendo otra vez. Se escucha la lluvia. Cuando empieza a bajar por ahí. Entonces, otra cosa que hacemos nosotros los cristianos para fortalecernos en Dios es la comunión. Es ese hablar con Dios, estar hablando con Dios constantemente en los diferentes momentos de nuestra vida. Por ejemplo, cuando usted va en el transporte, cualquiera que sea, usted, Señor, guárdame, Señor, acompáñame, ¿verdad? Eso se llama comunión. Señor, voy a hacer esta fila tan grande, mira, Señor, este sol que es tan grande que me toca que aguantarme para hacer esta fila, ¿cierto? Tú vas hablando con Dios ahí. Señor, mira, voy a presentarme con fulanito, tú sabes que ese fulanito es difícil, acompáñame, que haya gracia delante de ese muchacho. Usted va caminando, pero usted está hablando con Dios. Eso se llama comunión, amistad, compañerismo. Eso también hace parte de los cristianos que son fuertes, pero también, y muy importante, es la oración a puerta cerrada. La oración a puerta cerrada, cuando usted cierra su puertecita, simplemente para decir, Señor, a encontrarse con Dios, ahí en el secreto, a pedir, ahí va a clamar, a suplicar, ahí no va a contarle cosas al Señor de cuento, ¿verdad? También puede sacar espacio, pero es más para pedir, para clamar, para pedir perdón, para rogar, para suplicar por diferentes cosas que estamos viviendo. A solas con Dios, ese se llama oración íntima, a puerta cerrada. Y otra cosa que fortalece, que mantiene fuerte la vida del cristiano para poder soportar las presiones de la vida, es congregarnos constantemente. No podemos dejar de congregarnos, llueva, truene, relampaguee, ¿cierto? Tenemos que venir, y eso hace parte de nuestro crecimiento. En estos momentos cuando estábamos en la alabanza, yo veía así, o tenía en mi mente cuando vamos a hacer un asado, y usted empieza y prende un carbón, y usted sopla, y usted se da cuenta que el carbón que está prendidito queda como amarillito, ¿verdad? Ahí entre amarillo y naranja que se está prendiendo. Y los demás carbones están apagados. Pero ese carbón, después a ratico prende a otro, ¿cierto? Y después otro, y otro. Y llega un momento donde hay muchos carbones prendidos y unos cuantos apagados. Pero, ¿por qué lo traigo a colación? Porque cuando nosotros venimos y tenemos nuestro tiempo de oración en casa y nuestra vida de intimidad con Dios, usted cuando llega a la iglesia, usted es ese carbón encendido. Que de pronto que el que está al lado suyo, ese día es una persona que de pronto esa semana no pudo orar, tuvo muchos problemas, estuvo lejos de Dios. Pero usted empieza a adorar y a cantarle a Dios y ese que está al lado se empieza a encender con la presencia de Dios que usted está trayendo a su vida. Y de un momento a otro toda la iglesia está encendida en el fuego de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Todos mantener nuestra vida de oración. Si todos mantenemos nuestra vida de oración, intimidad con Dios, comunión con Dios, lectura de la palabra, cuando todos llegan aquí, todos llegan encendidos. La demora es que suene un poquitico de la adoración porque usted está enseguida conectado con Dios y hay un fuego de Dios maravilloso. Entonces se hace necesario tener una vida ¿de qué? De lectura de la palabra, una vida de oración, una vida de comunión con Dios y de ser conscientes de que nosotros, los seres humanos, necesitamos congregarnos a escuchar la palabra de Dios y adorar a Dios. Eso es algo que debemos tenerlo y es una forma de soportar las presiones de la vida. Usted sale de aquí fortalecido, lleno de la presencia de Dios, lleno del poder de Dios, a soportar las presiones que allá afuera tenemos. Entonces es importante por eso. Hoy